Bienvenida a esta exploración focalizada. Hoy abordamos un desafío clave, yo diría, para muchos profesionales en Latinoamérica. Cómo navegar con éxito una entrevista para visitador médico, lo que llamamos VM, en el exigente sector farmacéutico de la región. Así es, vamos a desentrañar estrategias, tácticas muy concretas, inspiradas en gran medida por las ideas de Alexander Persant Coll, de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Barnes. Su enfoque, adapta principios universales de entrevistas a las particularidades, del rol de VM en el contexto latinoamericano. Nuestra misión aquí es destilar las claves prácticas. Queremos entender cómo un aspirante puede, no solo responder preguntas, sino proyectar su máximo potencial y convencer a la compañía de que es la inversión correcta. Claro. Se trata menos de un interrogatorio y más de una presentación estratégica de valor. Exacto. Empecemos a analizar a fondo estos elementos. Vale. Parece evidente, pero a menudo se subestima. El éxito empieza mucho antes de sentarse frente al entrevistador. La preparación para un puesto de VM tiene que ser especialmente rigurosa. Ir más allá de un repaso superficial del currículum. Totalmente de acuerdo. Podríamos decir que se sustenta en dos grandes pilares, interconectados. Conocer a fondo el entorno, el campo de juego, como quien dice, y conocerse a uno mismo desde una perspectiva profesional estratégica. Si te parece, empecemos por el entorno. Perfecto. Primero, la compañía y lo que ofrece. No basta con saber qué productos tienen en su portafolio, ¿verdad? No, para nada. Presiandeva insiste en ir más allá. ¿Cuáles son sus áreas terapéuticas prioritarias en Latinoamérica? ¿Dónde están poniendo sus fichas para crecer? Eso es. ¿Cómo se ven a sí mismos frente a sus competidores directos en la región? Comprender la estrategia regional es fundamental. O sea, están en fase de lanzamiento de nuevos productos. Eso requiere un perfil más orientado a la introducción, a la educación. Claro. O su foco está más en la consolidación, quizás en el ámbito hospitalario, farmacias comunitarias, programas de salud pública. Cada escenario demanda matices distintos en las habilidades del VM. Entiendo. Y un punto crucial: investigar la cultura corporativa. ¿Resuenan sus valores declarados? Integridad, innovación, foco en el paciente, ¿con el estilo y principios del candidato? Esta alineación cultural, aunque a veces es algo tácito, puede ser un factor decisivo. Y mencionas la competencia. Investigar a los rivales directos en la zona geográfica o el segmento terapéutico específico al que se aspira. Eso es más que un detalle, ¿no? Sí, desde luego. Demuestra una visión de mercado indispensable, una comprensión del ecosistema en el que se va a operar. ¿Y cómo encaja esto en la entrevista? ¿Lo mencionas directamente? Puede ser una ventaja sutil, pero poderosa. Mencionar siempre con respeto profesional, claro. Claro. Como la experiencia previa, quizás con productos competidores o complementarios, ofrece una perspectiva única o una ventaja para entender los desafíos del mercado. Eso puede ser muy bien recibido. Muestra pensamiento estratégico. Entendido. Y profundizando aún más, está la investigación sobre el territorio específico, si es posible conocerlo de antemano. Exacto. Indagar sobre el histórico de ese territorio, los médicos o centros de salud clave, los líderes de opinión locales, los KOLs que decimos siempre. Los KOLs, sí. Incluso formular preguntas inteligentes durante la propia entrevista sobre los retos particulares de esa zona. Demuestra una proactividad, un anclaje en la realidad del trabajo diario del BPM que va más allá de la teoría. Señala que se entiende la calle, no solo el manual. Justo eso, que no vienes solo con el libro aprendido. Bien, hemos explorado la importancia de conocer el terreno. Ahora, giremos el foco hacia el interior, el autoconocimiento profesional. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no se trata solo de listar funciones pasadas. Efectivamente, aquí el gran salto es transformar responsabilidades en logros cuantificables. Hay que aprender a hablar el lenguaje del negocio, el idioma que resuena con quienes toman las decisiones de contratación. El ejemplo clásico que propone Persant Coll es potente. En lugar de un genérico «visitaba médicos en mi zona», reformularlo como «logré un incremento del 15% en la cuota de mercado del producto X en mi territorio durante el último año, superando la meta regional en un 5%». La diferencia es abismal. Totalmente. El segundo es un resultado tangible, medible. Es un cambio de mentalidad importante. Pasar de
Lo que hice, el valor que generé. Y supongo que para respaldar esas afirmaciones se necesitan historias, ejemplos concretos que den vida a esas cifras. Precisamente. Hay que tener preparadas anécdotas específicas, bien estructuradas, que ilustren las competencias esenciales que busca una compañía farmacéutica en un BIEM. Pearson Cole identifica varias críticas. A ver. Primero, la capacidad de relación profesional. No se trata solo de simpatía, No, claro. sino de cómo se construyen y mantienen relaciones éticas, profesionales, duraderas, con médicos, farmacéuticos y especialmente con los líderes de opinión clave, los KOs. La confianza basada en el rigor y la ética es la moneda de cambio aquí. Segundo, entiendo que sería la negociación o venta consultiva. Exacto. Y esto va más allá de presentar un producto. Implica la habilidad de escuchar activamente, de verdad. Entender las necesidades y preocupaciones reales de cada profesional sanitario y adaptar el mensaje científico a ese contexto. Resolver objeciones complejas de forma constructiva es parte de esto. Ligado a lo anterior, me imagino que está en la planificación y gestión eficiente del territorio. Efectivamente. Hoy día se espera que un VM gestione su zona como si fuera una pequeña unidad de negocio. Cómo se optimiza la ruta diaria usando herramientas de geolocalización, segmentación. Claro, la eficiencia. ¿Cómo se asegura la cobertura adecuada de los médicos de alto potencial y la frecuencia de visita requerida, minimizando tiempos improductivos y costes? Pura gestión. Y como base de todo, el pilar fundamental, el conocimiento médico-científico. Es la base de la credibilidad. No solo poseerlo, sino demostrar cómo se mantiene actualizado sobre productos, patologías, estudios clínicos relevantes. Que no es poco. No. Y, crucialmente, cómo se traduce esa información técnica, a veces compleja, en argumentos claros, concisos y pertinentes para la práctica clínica diaria del médico. Tener relatos concretos listos para ilustrar cada una de estas áreas es lo que realmente, marca la diferencia, ¿no? Distingue a un candidato estelar. Sin duda. De vuestra preparación y autoconciencia, sabes de lo que hablas y sabes lo que vales. Muy claro. Con una preparación tan sólida, llegamos al momento de la verdad. La entrevista en sí, que como bien apuntas, es una demostración en vivo de cómo se trabajará en el campo. Es la oportunidad de brillar. Exacto. Mostrando comunicación efectiva, adaptabilidad, profesionalismo. Un aspecto fundamental aquí es manejar con soltura el lenguaje de la industria. Utilizar correctamente términos como KOLs, market share, cuota de mercado, la clasificación ATC, o sea, la anatómica, terapéutica y química de los fármacos, ciclos de visita, target, compliance, cumplimiento normativo. El compliance, sí. Farmacovigilancia, ética. No se trata de aparentar, sino de demostrar que se es un profesional integrado en el sector, que comprende sus códigos, sus conceptos. Y mencionas el compliance. Ese es un punto especialmente sensible y crucial en Latinoamérica, ¿verdad? El enfoque ético, la transparencia. Absolutamente vital. Cada respuesta, cada ejemplo compartido debe destilar integridad. Si se relata un logro comercial significativo, es imperativo subrayar que se consiguió dentro del marco estricto de las políticas de la empresa y los códigos éticos de la industria farmacéutica. No hay atajos. Ninguno. No hay éxito que justifique comprometer la ética. Dejar eso claro es fundamental. Tiene todo el sentido. Ahora, para estructurar las respuestas a esas preguntas sobre experiencias pasadas, del tipo, describa una situación en la que, o cuénteme sobre alguna vez que, se suele recomendar la metodología STAR. ¿Hay alguna adaptación particular para el rol de VM? La metodología STAR, situación, tarea, acción, resultado, sigue siendo una herramienta excelente, muy útil. Sí, es bastante conocida. Pero Pearson Cole sugiere una adaptación clave en el componente resultado para un BIEM. No basta con decir, y resolví el problema. El resultado ideal debe destacar un doble impacto. Cómo la acción mejoró la relación profesional con el médico o cliente y, simultáneamente, cuál fue el impacto comercial positivo y medible. Interesante. Relación y negocio. Ese es el win-win que las compañías buscan. Relaciones sólidas que se traducen en resultados de negocios sostenibles y éticos. Entendido. Ese doble enfoque en el resultado, relación más negocio, es un matiz muy potente. Vale, profundicemos en algunas preguntas típicas que pueden surgir para un puesto de BIEM y cómo abordarlas desde esa perspectiva estratégica que venimos comentando. Venga, pongamos un ejemplo clásico.
¿Cómo planifica su ruta diaria y por qué? La respuesta simple sería, miro el mapa y visito a los médicos de mi lista. Pero eso no dice mucho estratégicamente, claro. Nada en absoluto. Una respuesta que demuestre pensamiento estratégico sonaría más así. Utilizo herramientas de planificación y geolocalización, priorizando las visitas a los médicos segmentados como de alto potencial, generalmente los A, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de frecuencia y cobertura establecidos por la compañía. Ya estás metiendo estrategia ahí. Claro, y añades, mi enfoque constante es optimizar el tiempo de interacción efectiva con el profesional sanitario y a la vez gestionar eficientemente los recursos como los desplazamientos. Habla de eficiencia, estrategia, cumplimiento de objetivos y gestión de recursos, todo en uno. Clarísimo. Otra situación frecuente. ¿Qué hace cuando un médico le cancela una cita en el último momento o parece, digamos, no tener interés en recibirle? Esta pregunta mide la resiliencia, la persistencia inteligente y la capacidad de adaptación. Una buena aproximación sería: primero, intento comprender rápidamente si la objeción es puramente por falta de tiempo en ese momento o si quizás hay una percepción de bajo valor en mi visita. Diagnosticar la causa. Exacto. Si es por tiempo, ofrezco alternativas flexibles. Una visita virtual breve, enviar por correo electrónico información clave y muy concisa, o buscar proactivamente otro hueco en su agenda. Si intuyo que la objeción es sobre el valor de la información que puedo aportar, no fuerzo la situación, pero tomo nota para ajustar mi enfoque en la próxima interacción. Me aseguraría de preparar información científica o datos de mercado que sean demostrablemente relevantes y útiles para su práctica específica, yendo más allá de la simple promoción del producto. Esa capacidad de diagnóstico rápido y adaptación del mensaje es clave. Muestra inteligencia emocional y foco en las necesidades del otro. ¿Y qué hay de la pregunta sobre cómo se construyen relaciones con los KOLs, los líderes de opinión? Aquí la estrategia es posicionarse como un socio científico de confianza, no como un mero informador comercial. La respuesta podría ir por esta línea. Mi enfoque va más allá de cumplir con la frecuencia de visita. Me esfuerzo activamente por ser percibido como un recurso científico fiable y actualizado para ellos. Valor añadido. Eso es. Les comparto de forma proactiva estudios clínicos relevantes, les resumo los puntos clave de congresos importantes a los que quizás no pudieron asistir, o les proporciono insights de mercado que puedan ser de valor para su visión estratégica. Busco construir una relación a largo plazo basada en la confianza mutua, el valor añadido que aporto y, por supuesto, operando siempre dentro de los más estrictos límites éticos y de compliance. De nuevo vemos ese hilo conductor de ser un socio estratégico, ¿no? Y ahora, la pregunta que a muchos intimida. Háblenos de algún error importante que haya cometido en su trabajo. Sí. Aunque incómoda, es una oportunidad excelente para demostrar autocrítica, aprendizaje y capacidad de recuperación. Hay que saber gestionarla bien. La estrategia es ser honestos sobre un error real, no trivializarlo, pero centrar rápidamente la narrativa en el aprendizaje extraído y las acciones correctivas implementadas. Por ejemplo, en una etapa anterior subestimé el impacto inicial de un competidor genérico que entró con una estrategia de precios muy agresiva. Vale, un error concreto. Mi error fue no anticipar la rapidez de su penetración. Aprendí una lección valiosa sobre la importancia de realizar un análisis competitivo continuo y más profundo. En esa situación concreta, reaccioné rápidamente, ajustando mi argumentario para enfatizar con más fuerza la evidencia clínica diferenciadora de nuestro producto y los servicios de soporte al paciente que ofrecíamos. Logramos estabilizar y, en el siguiente trimestre, revertir la tendencia negativa en las prescripciones. Bien manejado, el error se convierte en una prueba de madurez profesional y resiliencia. Fantástico. Ahora, llegamos a ese momento casi al final de la entrevista cuando preguntan, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? Estas preguntas también comunican mucho sobre el candidato, ¿eh? Muchísimo. Demuestran el nivel de interés, la visión estratégica y el compromiso que el candidato tiene. Preguntas genéricas como ¿cuándo tendré noticias? No aportan nada. No, la verdad. En cambio, preguntas bien pensadas marcan la diferencia. Por ejemplo, Podría ser, ¿cuáles son los indicadores clave de desempeño, los KPIs más importantes para este rol durante los primeros 6 meses? Y, ¿cuáles son las expectativas específicas de crecimiento o desarrollo para este territorio en particular?
Esto denota una clara orientación a resultados y un deseo de entender cómo se medirá el éxito. Práctica continua y actualización ofrece la compañía. Para mí es fundamental mantener un alto nivel de conocimiento para poder actuar como un asesor experto ante la comunidad médica. Esto subraya un compromiso con la excelencia y el aprendizaje continuo. Y una que muestre visión de conjunto podría ser cómo se coordina el trabajo del equipo de visita médica con otras áreas fundamentales como marketing médico, acceso al mercado o medical affairs, para asegurar una estrategia integrada y optimizada en la región. Esa es muy buena. Pregunta de alguien que piensa en el éxito colectivo, no solo individual. Exacto, son preguntas que revelan la mentalidad del candidato, que no solo piensa en su tarea, sino en cómo encajan en el todo. Perfecto. Y una vez que la entrevista concluye y se sale de la sala, ¿el proceso termina ahí o hay algo más? En absoluto. El seguimiento es un paso final importante y, bueno, a menudo descuidado. Enviar un correo electrónico de agradecimiento personalizado, conciso y profesional dentro de las 24 horas siguientes es una práctica estándar muy recomendable. Ajá. No necesita ser extenso, pero sí debe hacer referencia específica a la conversación. Es una buena oportunidad para reiterar el entusiasmo por la posición y quizás reforzar sutilmente un punto clave donde se cree que se puede aportar un valor diferencial. Por ejemplo, Por ejemplo, reitero mi agradecimiento por la conversación de hoy. Como comentamos, estoy convencida de que mi experiencia gestionando objeciones complejas en el segmento X puede ser de gran ayuda para alcanzar los objetivos de crecimiento del 15% que mencionaron para el territorio, algo así. Es un detalle profesional que puede cerrar el círculo positivamente. Y más allá de esta entrevista puntual, el material de Pearson Cole también parece enfatizar la importancia de la red profesional a largo plazo, especialmente en un sector como el farmacéutico en Latinoamérica. Sin duda. El networking ético y sostenido es crucial. La industria farmacéutica en la región es, en muchos aspectos, un ecosistema muy interconectado. Sí, parece bastante endogámico a veces. Un poco, sí. Las referencias, la reputación profesional construida a lo largo del tiempo son un capital invaluable. Demostrar que se cultiva una red sólida, basada en el respeto mutuo y la colaboración ética, es parte de la proyección profesional continua. Tu reputación te precede y puede abrir puertas inesperadas en el futuro. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿cuál sería la gran idea? Parece que la entrevista para visitador médico en Latinoamérica va mucho más allá de una simple conversación. Es algo más complejo. Definitivamente. Es un ejercicio estratégico integral, desde la preparación meticulosa que demuestra comprensión del negocio y autoconocimiento, Sí, pasando por una ejecución durante la entrevista que no solo responde preguntas, sino que demuestra activamente las competencias clave, especialmente esa capacidad de ser un socio estratégico y ético, hasta un seguimiento profesional. Todo comunica. debe mostrarse la capacidad para optimizar el día a día, construir relaciones sólidas basadas en la confianza y la ética, y fundamentalmente, cómo se va a contribuir de manera medible a los objetivos de la compañía. Si lo conectamos con una visión más amplia, el visitador médico exitoso hoy en día actúa casi como un gestor multifacético. Gestor de relaciones clave, gestor de información científica compleja, gestor de su territorio como si fuera una unidad de negocio propia. Una especie de mini gerente. Exacto. Por lo tanto, afrontar la entrevista con éxito requiere aplicar esa misma mentalidad estratégica, esa misma planificación y ese mismo rigor que se aplica a la gestión del territorio o al desarrollo de una relación a largo plazo con un KOL. Y para cerrar, ¿alguna reflexión final que nos deje pensando para darle vueltas? Pues mira, aquí va una idea. Más allá del objetivo inmediato de conseguir este puesto en particular, ¿cómo podría la adopción constante de esta mentalidad estratégica, esta preparación rigurosa, esta presentación cuidada de nuestro valor profesional en cada interacción, no solo en entrevistas, transformar y potenciar de manera continua la trayectoria profesional y la influencia positiva de una persona dentro del complejo ecosistema sanitario de Latinoamérica? Interesante. Que cada entrevista sea solo el campo de entrenamiento para una forma más estratégica de operar en el día a día, no solo para conseguir el trabajo, sino para hacerlo mejor cada día.